Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenos días a la transmisión de este mensaje, un mensaje especial. Ya es la cuarta entrega de esta que fue en su momento nueva serie. La gracia de Dios hoy es una serie formal, una serie establecida, una serie que ha traído, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de un regalo inmerecido, ¿verdad? Eso ya lo explicábamos. O más que explicarlo, lo compartimos desde el principio, desde la primera vez. Bienvenidos a quienes nos sigan en Zoom, bienvenidos a quienes nos ven directamente en el canal en Facebook Live, amados, o quienes nos están siguiendo también en YouTube y en Periscope. Estamos transmitiendo en todos estos canales simultáneamente a través del canal en vivo de este servidor de Dios, pastor, varón, hermano, como ustedes me quieran llamar, Jorge Macías Benítez. Tiene un mensaje, yo siempre digo especial, poderoso. Yo sé que puedo ser o sonar un poco repetitivo. Ha habido quienes piensan que el mensaje que acá se comparte es un mensaje no simple, que es muy fundamentado, pero muy profundo, no necesariamente sencillo de comprender. Es el ministerio que Dios me entregó, el dejarme que Él me use para que lo haga simple, porque Dios es simple. Somos los humanos que en ocasiones podemos hacer complejo la experiencia. Cuando en la casa de Dios, en esta, por ejemplo, Reino de Dios Ministerios, procuramos hacerlo porque su mandato fue: no les hables de mis hechos, no les hables de lo que hicieron en su tiempo los apóstoles, no les hables de la historia, a menos, claro, que sea para fundamentar lo que Él mismo me está pidiendo compartir. Háblales de mí, me dijo el Señor. Hoy continuaremos con la segunda parte del mensaje de la semana pasada, y sí, no se llama igual, efectivamente lo vamos a ver, no se llama igual, pero es la continuación. Y para ello, permíteme compartirte al respecto de la manera de estar a salvo de los que hacen el mal. Déjame entrar en este punto en concreto. ¿Cómo estar salvo al respecto de los que hacen el mal? Y es conociendo la palabra de Dios, porque esto te garantiza que en el momento de tomar decisiones las vas a tomar correctamente, no tengas duda de ello. Cuando tú estás caminando en la palabra de Dios, las vas a tomar las decisiones correctamente. Podrás ver a tu alrededor a amigos, a familiares o aún hasta desconocidos caminando bajo su, digamos, propio código, su propio modelo de comportamiento, que ellos recibieron quizá en casa o quizá porque decidieron en el camino modificarlo y hacer lo propio, tomando alternativas basados en la moda o en la influencia de algún famoso. Pero recuerda, Jesús es famoso, el más, diría yo. Jesús y su palabra siguen vigentes hasta hoy. Yo te invito a que lo sigas a Él, que lo imites a Él, que lo invites a ser parte de tu vida. La única manera, primero, es buscándolo, claro, pasando tiempo con Él, pero luego para que permitas que Él mismo, por medio del Espíritu Santo, te hable por medio de su palabra. Eso es lo que hemos venido diciendo domingo tras domingo, reunión tras reunión, discipulado tras discipulado, reflexión devocional tras reflexión devocional, que no solo transmito, sino que dejo registradas en todos los canales que ya compartí hace apenas unos minutos, ¿no? Y yo sé que esto por sí mismo puede escucharse no necesariamente sencillo, por decirlo de alguna manera muy pragmática, muy coloquial, pero lo es. En realidad Dios es simple. Quienes luego complicamos las cosas somos los hombres. Amados, seguir a Jesús y ser diferente requiere coraje, requiere determinación. Y estoy seguro que tú tienes lo que se necesita. Cualquiera de nosotros tiene lo que se necesita para seguir al Señor. Tú puedes construir tu destino sin importar tu pasado.
Porque a Dios no le importa tu pasado. Porque una vez que tú invitas a Cristo a tu corazón y lo confiesas y reconoces y dices, sí creo que Cristo es el Hijo de Dios y que dio su vida en aquella cruz hace 2000 años para perdón de pecados, salvación y vida eterna, porque lo creo en mi corazón y por eso lo digo con mi boca en el nombre de Jesús. Amén. Tú, amado, como yo, como cualquiera que tome esa decisión que acabo de compartir y que es tu declaración de fe, y ojalá en el nombre de Jesús, en fe creo, lo harás o lo has hecho si ya lo estás escuchando, y te invito a que si lo recibes lo compartas. José Eduardo, vivo. Efectivamente, Dios nos tiene vivos y hay un propósito. El solo hecho de levantar, abrir los ojos y respirar y que pueda entrar en nuestros pulmones y podamos exhalarlo y nuestro corazón, tenga latidos. Seguir a Jesús requiere coraje. A veces levantarse o simplemente el hecho de despertar requiere coraje, requiere determinación. Y cualquiera de nosotros tiene lo que se necesita porque Dios nos creó. Tú como yo puedes construir tu destino sin importar tu pasado. Créemelo. Tú como yo puedes construir tu destino sin importar tu pasado. Nuestro fundamento hoy, el fundamento pues escritural, el de la palabra de Dios para nosotros en este mensaje, lo encontramos en la carta de Pablo a los romanos, que dice en Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra del Señor. Amén. ¿Qué te parece si nos tomamos un tiempo para examinarnos a nosotros mismos? Con la guía del Señor, en el Espíritu Santo, y sin duda la luz de su palabra hará presencia. Amado Pili, querida, bienvenida. José Eduardo, bienvenido. Compartan el mensaje porque es para todos. El autoexaminarnos no es un ejercicio sencillo si lo hacemos con verdad y con seriedad. Yo estoy volteando a todas las cámaras, tenemos diferentes cámaras ya, y también acá porque pues, mi familia está aquí. Pero si lo hacemos con la guía del Señor, si buscamos a Dios mismo de corazón, clamando por mi dulce Espíritu, tu dulce Espíritu Santo, nuestro dulce Espíritu Santo, sin duda la palabra de Dios se va a hacer presente porque Él se va a revelar, Él va a hablar. Y entonces nos vamos a poder comprometer a realizar todos los cambios necesarios para seguir sus enseñanzas. Pero ¿qué te parece si te tomas ese tiempo? El necesario. No es como pedirle un deseo a un genio, No es que te cambie tus circunstancias de inmediato. Y hablo primero de las internas. Les platicaba la semana pasada de la transformación que sufre la oruga cuando se trepa a una rama y su cuerpo, que genera ciertos químicos, forma un capullo que en la evolución se llama crisálida. Y antes de cambiar externamente, primero cambia internamente. Sí, hasta sus órganos internos cambian. Luego cambia externamente y finalmente, después de unas semanas, se rompe ese capullo y surge una hermosa mariposa. Un ser completamente nuevo. La palabra de Dios habla de metanoia. La palabra en griego, metanoia, significa cambio de mente. Pero el cambio que Dios quiere para nosotros es muchísimo más profundo que solo un cambio de mente, créemelo. Mucho más que solo un cambio de mente. Añadamos una buena dosis, ¿por qué no decirlo? Y por eso compartía, por ejemplo, en la introducción en Zoom una alabanza. Añadámoslo con
Dar gracias a Dios. Si no sabes lo que es adorar y alabar, dar gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas. Queridos amigos amados en Cristo, el título del mensaje para este domingo 18 de octubre es este: sobre los pasos de Jesús. Sobre los pasos de Jesús. Y sin más, amados, vamos a dar cabida al tiempo en donde el Señor nos invita a la reflexión por medio de la oración y la intercesión, y quien ministra esa intercesión en esta casa pastoral es mi esposa, mi dulce esposita. Yo le pido a ella que pase, que nos acompañe y que nos deje saber el propósito de Dios, porque ella habla, créanme, no prepara nada, habla de lo que su corazón recibe aquí mismo en este momento. Nos vemos en unos minutos. Dios les bendice. Muy buenos días. Agradecida con Dios por esta semana, por lo que Dios siempre nos hace saber y nos hace comprender para que nosotros podamos seguir caminando conforme a su voluntad y su propósito. Y hoy en la mañana yo escuchaba a una hermosa mujer en fe, y verdaderamente Dios me habló y me hizo saber las cosas por las cuales muchas veces estamos enfrentando situaciones, estamos enfrentando problemas, ¿sí? Pero en dónde estamos poniendo más nuestro enfoque, ¿sí? Y muchas veces nos damos cuenta de que estamos pasando situaciones, pasando tiempos, pasando muchas cosas, pero ¿dónde estamos poniendo nuestro foco de atención? ¿Sí? Y a veces nos centramos más en todas las cosas que estamos viviendo, sobre todo en estos tiempos que están complicados, que están siendo difíciles, que a veces no vemos las salidas, que a veces nos desesperanzamos y decimos, bueno, en medio de todo esto, ¿cuándo voy a ver un resultado? ¿Cuándo voy a ver una respuesta, ¿no?, a todo esto que estoy viviendo? ¿Cuándo voy a ver, no sé, pensando en nuestros hijos, ¿no?, cuándo los voy a ver caminando en la palabra de Dios? ¿Cuándo voy a ver resultados en el trabajo? ¿Cuándo voy a ver una buena provisión? Ahorita que hay tanta falta en la economía, y así podemos ver muchos problemas, ¿no? Pero yo les traje esto y a mí me encanta porque me hace recordar verdaderamente quién es nuestro Dios y en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Y quiero que, a ver si se alcanza a ver, me gustaría ver si se puede alcanzar a ver. Es un cuadrito, ¿sí?, que dice: cuenta tus bendiciones, no tus problemas. ¿Cuántas veces nos enfocamos más en los problemas y no vemos nuestras bendiciones? Y Dios lo que hoy quiere decirte: no te enfoques en tus problemas. Veme a mí, búscame a mí, y yo te voy a dar toda bendición. Porque eso es lo que Dios quiere darnos, sus bendiciones. Él quiere darnos abundantemente, pero ¿en dónde nos estamos enfocando? Dios es tan grande, tan inmenso, Él nos puede dar tantas cosas, pero a veces nos enfocamos más en lo que nosotros pensamos, y a veces nos cuestionamos y cuestionamos a Dios, que eso es lo peor. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo vas a hacer? Dime cuándo. Y Dios no es así. Dios quiere que tú abras tu corazón, que creas en Él, que confíes en Él, y que lo que aún tú no has visto, ya está hecho.
porque así es nuestro Señor. Las cosas que aún tú todavía no las ves, decláralas por hecho, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a ver en las cosas que aún no vemos. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a vivir por fe, por la fe del Señor, por su gracia, una gracia inmerecida que Dios nos da. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir aprendiendo de lo que Dios nos habla, de las cosas que Dios nos muestra. ¿Cuántas veces estamos más siguiendo los pasos del problema y viendo los problemas más que a Dios? Y lo que Dios nos está diciendo, camina en fe, porque yo te estoy sosteniendo, porque yo estoy contigo en todo tiempo y en todo momento, y todo lo que hoy estás enfrentando, todo lo que hoy estás pasando, es eso. Lo estás pasando, no es porque nos vayamos a quedar ahí en el problema. Pablo hablaba, el apóstol, sí, y aún en medio de estar en la cárcel y de pasar persecuciones, de pasar tantos problemas y tantas cosas que él vivió, sí, él decía, sí, que era pasajero. Estamos pasando, lo que estamos viviendo es pasajero, y demos gracias a Dios porque es pasajero. La vida eterna nos espera. Y aún hay cosas mucho más grandes, mucho más poderosas, mucho más hermosas que Dios tiene que darte. Y hoy, prepara tu corazón. Prepara tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos quieren caminar sobre los pasos de Jesús? Yo quiero seguir los pasos de Jesús. Pero hay que pagar un precio. Y ese precio es confiar en Él, tener fe, tener esa esperanza de que Dios está con nosotros y que no nos ha soltado de su mano. Así que no veamos los problemas. Mejor cuenta tus bendiciones. Y cuéntalas a quien tú quieras decírselo. Y a donde Dios te lleve. Hoy quiero que abras tu corazón y que te dejes llevar en esos pasos que Dios ya dio para que tú camines en esos pasos. Vamos a entregarle este mensaje al Señor y deja que Él hable hoy a tu corazón, que te ministre, que sea Él el que te hable en lo profundo del alma, en lo profundo del espíritu. Deja que su espíritu fluya en ti. En Cristo Jesús, vamos a orar. Abba Padre, gracias. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque, mi Dios y mi Señor, queremos enfocarnos en ti. Y queremos soltarte, Señor, mi Dios, toda preocupación, todo problema que podamos tener, Señor mi Dios, porque tú lo conoces todo. Nada, mi Dios, te es oculto. Grande eres tú, soberano Rey. Y en ti, Padre, queremos poner nuestra esperanza, queremos poner nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que son mucho mejores tus caminos que los nuestros, Señor. Gracias, Padre bendito mío, porque tú pagaste el precio y ahora nos enseñas el camino. Queremos seguirte, queremos estar donde tú estás, Señor. Queremos, mi Dios y mi Señor, que tú nos enseñes a caminar en fe, en victoria, a donde tú, Señor, mi Dios, Padre bendito mío, nos enseñas el camino, Padre. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu enseñanza,
Gracias por lo que tú nos tienes preparado día a día. Hoy, Padre bendito mío, necesitamos nuevamente de tu verdad. Necesitamos de tu palabra. Y hoy, Padre, te pido que dispongas corazones, que estén dispuestos a escucharte, Señor. Que estemos dispuestos, Padre, verdaderamente, Señor, a seguir tus pasos y a caminar por fe y no por vista. A caminar, mi Dios y mi Señor, aún por las cosas que no vemos. Aún por esas cosas que, mi Dios y mi Señor, pareciera que no están, pero que tú ya las hiciste y que ya están hechas. Porque mayor eres tú que lo que está en el mundo. Gracias, Señor, por cada día que nos permites estar vivos. Gracias por cada día, Señor, que nos muestras tu inmenso amor. Hoy te pido, Padre bendito mío, que toques nuestras vidas, que toques nuestros corazones, que nos hagas sensibles a tu voz, Señor. Y que verdaderamente, Señor, podamos contar todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, precioso amado. Bendice este tiempo, bendice esta palabra que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros. Usa a tu Hijo, a tu siervo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, Padre bendito mío. Y haz que tu hermoso y santo Espíritu fluya y que sea tu voz preciosa, Señor, la que nos hable en esta mañana. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, excelente semana para todos. Bendiciones. Bendiciones. Padre, gracias, Señor, por la vida de mi esposa amada, Marisela. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias por su ministerio de intercesión, Padre, que siempre tiene en su corazón algo que compartir y algo con lo cual tú, a través de ella, nos bendices. Yo la bendigo en el bendito nombre de Cristo, Señor. Amén. Bendiciones, Señor. En todo este proceso, amados, de ir sobre los pasos de Jesús, llegan momentos en donde tenemos que recordar, o incluso la propia vida, nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias nos llevan a identificar momentos en los cuales cometimos errores y luego ese pasado, esas decisiones nos alcanzan. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad al respecto de esas decisiones. Esperanza, bienvenida. Es difícil, decir esta frase. Sí, es mi culpa. O cambia la palabra culpa porque luego resulta compleja emocionalmente. Es mi responsabilidad. Hace muchos años aprendí que cada vez que nosotros hacemos así, apuntando hacia alguien, como tratando de culpar a alguien o a algunos o a alguna circunstancia por algo que está pasándonos no agradable, hay otros 3 dedos que apuntan hacia nosotros mismos. Dice Romanos 14 que la justicia es de Dios, no nuestra, en los primeros 2 versículos, de hecho. Y aunque a veces podremos reconocer esa responsabilidad entre dientes o para adentro, no sé cómo decirlo, nos cuesta mucho trabajo reconocerla en público. Ni locos lo hacemos en muchas ocasiones. Mucha gente piensa así. Ahora, tarde o temprano la verdad va a salir a luz. Y tendremos que aceptar esa realidad. El problema es que mientras no aceptamos nuestros errores y la responsabilidad y las consecuencias de ello, que son decisiones que tomamos equivocadamente, muchos a nuestro alrededor y nuestras propias circunstancias son afectadas. Aún nuestra propia familia, aún nuestros amigos o compañeros de trabajo, si es el caso. En la universidad o en las escuelas, los compañeros de escuela, en nuestra propia familia. Es muy común y más en este tiempo
que los padres acusan a los maestros por las bajas calificaciones de sus hijos, como si la responsabilidad al respecto de los hijos fuera de los maestros exclusivamente, cuando es primero responsabilidad de nosotros los padres. Tus amigos acusan a tus padres de ser muy cuadrados, ¿no? Muy rígidos quizá. Esto ocurre mucho en estas generaciones también. U otros que acusan a tus amigos de ser una mala influencia, a veces los mismos padres. O tú mismo, nosotros mismos que acusamos a la sociedad de no comprendernos, a nuestros líderes por ejercer una presión. Y la lista puede seguir y seguir y seguir. Y todos los días enfrentaremos situaciones similares a esa. Pero la realidad es que tenemos responsabilidad sobre nuestras acciones, pero primero sobre nuestras decisiones que nos llevan a acciones o a no acciones, que también es tomar una decisión, ¿eh? Y aunque pareciera increíble, el simple hecho de que lo reconozcas, de que lo reconozcamos, no nos va a traer más problemas. Sino que será el inicio de la solución. Justamente el reconocer que tenemos responsabilidad sobre el momento de nuestra vida que estamos viviendo, nos acerca a la solución. Y un ejemplo lo encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Jonás concretamente. Para eso te pido, vayamos al libro de Jonás en el capítulo 1. Jonás, es el Antiguo Testamento, por supuesto. Jonás en el capítulo 1, versículos 1 y hasta el 9. Jonás, capítulo 1, versículos 1 y hasta el 9, que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Y aquí me detengo. Dios le habla a Jonás y le da una instrucción clara y le dice, versículo 2 de Jonás 1: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y esto era lo duro, ¿verdad? No nada más que fuera, no nada más que obedeciera, sino que hablara en el nombre de Dios y que pregonara, le hace que hablara contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así termina la parte B del versículo 2 del capítulo 1 de Jonás. Porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. ¿Qué pasó? Decidió irse exactamente para el otro lado. Nuestro querido Jonás decidió irse exactamente para el otro lado. Y halló allí una nave que partía para Tarsis, todavía más lejos, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Se alejó. No solamente no obedeció, se alejó. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ofelia, querida, bienvenida. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, con D minúscula, y echaron al mar los enseres que había en la nave, esto es para que no pesara tanto, y se habían echado a dormir. ¿Quién se había echado a dormir? Jonás. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, con D mayúscula. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes
para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquí cierro, amén, palabra de Dios. Amados, y aquí está la reflexión. ¿Qué hizo Jonás ante el cuestionamiento que recibió? ¿Qué fue lo que hizo Jonás ante el cuestionamiento que recibió? Te estoy dejando un espacio, amado, porque creo que es importante que reflexionemos en esto. Porque lo que hizo Jonás no es distinto de lo que hacemos la gran mayoría de los seres humanos, incluyendo los hijos de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Aceptó su responsabilidad, hermanos. Aceptó su responsabilidad. Eso fue lo que hizo. Aceptó su responsabilidad. Y esto aplica también a nuestra vida espiritual. Amado, escucha esto que sale de mi corazón. Yo te invito a que reflexiones, profundices, medites, disciernas en esto que te voy a decir. Cuando aceptas tu responsabilidad, recibes el perdón inmediato de Dios y no tienes que huir más. ¿Escuchaste? Cuando aceptas tu responsabilidad, amado, cuando aceptas tu responsabilidad, recibes el perdón inmediato de Dios y no tienes que huir más. No hay necesidad de que huyas. Aunque tal vez podamos convencer a otros con nuestra actuación, déjame ponerlo así, en lenguaje muy natural, con cara de inocencia, con cara tierna, así como ojos de gato, así como el gato con botas en Shrek, ¿no? Que pone unos ojos y una carita así de ternura, ¿no? A Dios no podemos engañarlo. Él sabe perfectamente qué somos, quiénes somos, qué hacemos y cuál es el motivo de nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios que por sobre todas las cosas cuides tu corazón. Y por eso es que podemos confiar en Él, porque Él nos conoce perfectamente. Podemos entregarnos sin ningún límite, sin ninguna limitación, sin dejar nada fuera, porque aunque no lo digamos con nuestra boca que a Él le agrada, bueno y malo, para pedir incluso para nosotros, Él nos conoce, aunque no lo digamos. Mira lo que dice la palabra de Dios, y esto lo puedes encontrar en la primera carta
de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Wow. ¿Viste? ¿Viste lo que dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay una condición. Fíjate la palabra, todo este versículo empieza con una palabra. Sí, es condicional. Confesamos nuestros pecados. Sí, aceptamos nuestra responsabilidad. Porque se trata de ir tras los pasos del Maestro, ¿no? Sobre los pasos de Jesús. La invitación, y yo te la comparto nuevamente, si quieres, si gustas buscarla en la invitación en Facebook, a este mensaje, justamente es una imagen con huellas en la arena, ¿verdad? Unas pisadas en la arena, ustedes la pudieron ver. No hay casualidad alguna en las imágenes que escoge este Hijo de Dios al respecto de las invitaciones. No hay casualidad alguna. Porque de lo que se trata es ir sobre los pasos de Jesús. Es decir, no solo seguirlo, sino caminar exactamente como Él. Para verdaderamente ser sus discípulos. Porque los discípulos hacen lo que hacen ver, lo que ven hacer al Maestro, y dicen lo que escuchan decir al Maestro. Ahora, ¿es sencillo ir tras los pasos del Maestro? ¿Es sencillo ir tras los pasos del Maestro? Veamos qué nos dice al respecto el propio Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 16. Está después de Malaquías, amados. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16, versículos 21 y hasta el 27. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Me detengo. Aquí Cristo ya le está diciendo que tenía que morir y luego resucitar al tercer día. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los 12 más los 70 que lo seguían y que andaban todo el tiempo con él. Entonces Pedro, versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Claro, Pedro con corazón de pollo, por así decirlo, tratando de cuidar a Jesús. Pero sorpréndete, amado, ve lo que le contesta Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí también me detengo, amado, y ya nos compartía mi amada esposita en su momento de intercesión profética. ¿A quién está siguiendo? Ah, sí, porque, por cierto, para ir sobre los pasos de Jesús, lo primero que tienes que hacer es verlo, ¿no? Ver dónde dejó la pisada y entonces tú pisar en cada una de ellas. Tienes que estar en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y me vuelvo a detener. ¿Qué es eso de tome su cruz? Pues todo aquello que te pesa, todo aquello que es una carga para ti, todo aquello que no has podido resolver. Yo le llamo un saco de piedras, algunas tuyas y otras no son tuyas.
Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Wow! Palabra de Dios, amén. Yo no sé tú, amado, pero es una palabra que exhorta. Es una palabra que mueve. Solo intenta imaginar qué cara pusieron los discípulos de Jesús, qué cara pusieron aquellos apóstoles cuando Jesús les soltó así sin más este comentario. Y a Pedro, ¿qué habrá sentido Pedro? Aléjate de mí, Satanás, le dijo Cristo. Debió haber sido un momento muy tenso, muy complejo. Estoy seguro que nadie querría verlo a los ojos, o que pareciera que estaba hablando directamente con él. A nadie le gusta que le llamen la atención, pero de esta manera y viniendo de quien venía además. Ahora, imagina, solo piensa, que Jesús se dirige a uno de nosotros, a cualquiera de nosotros, o a aquí, de repente, Cristo se manifiesta. Mi dulce Espíritu Santo siempre está, pero que Cristo se manifiesta de alguna manera y nos pregunta, ¿quién es tu Padre? Así, ¿quién es tu Padre? ¿Cómo te sentirías? Si no sabes cómo, tus reacciones van a decir cuál es tu respuesta. Silencio absoluto, sorpresa, abrumación, ¿te sientes abrumado? ¿Cuál es el resultado de esas acciones además? La respuesta solo Dios y tú mismo la pueden contestar. No la voy a contestar yo, no la puedo contestar yo, aunque puedo discernir, porque es algo que Dios me ha entregado, espíritus, y hablo del espíritu de las personas, pues. En muchos casos me sucede que sé exactamente lo que la persona está pensando, que ni la boca abra, porque Dios me lo deja ver, porque el Espíritu Santo me lo deja ver. Pero en este caso concreto, en una pregunta que te hiciera así Jesús, y decía, a hoy mismo, en este momento, o en el día, comparte este mensaje, se manifestara y te preguntara, ¿quién es tu Padre? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería el resultado? Solo Dios y tú van a saberlo. Pero toma nota, aprende, discierne espiritualmente de la reacción que tengas, del resultado de esa pregunta. Y hoy, yo sí te estoy exhortando en el amor del Señor, en el nombre de Jesús, a reflexionar al respecto del cómo llevas tu vida, cómo estás viviendo tu vida, a quién estás siguiendo, a quién estás escuchando, a quién estás creyendo, qué estás creyendo. Escucha, Dios te ha anunciado por diferentes medios cuál debe ser la conducta de un hijo suyo. Si no lo eres aún, eres hijo de alguien. Tienes un padre y una madre, y por baja que sea la educación, hay principios y valores que te enseñaron. El respeto, por ejemplo. Yo no sé de qué cuna vengas, ni cuál es tu historia, pero el respeto es básico. A
Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a tú mismo. Y todo lo demás de estos dos se desprenden. Palabras de Cristo en el Nuevo Testamento hablando de los mandamientos. Y empezó por esos dos. Ama al Señor y ama a tu prójimo. Si tú eres amoroso, respetuoso, leal, obediente a Dios, y entonces ese amor vive en ti, vas a amar a tu prójimo, y créeme, tu vida va a cambiar. Si tú crees y dices, y de tu boca sale que el Dios de los cielos es tu Padre, entonces demuéstralo con el testimonio de vida. Y si tienes alguna duda de cuál debe ser ese testimonio de vida, cómo debes actuar y vivir, habla con Dios y restablece tu comunión con Él. Dios envió a Jesús para que la humanidad estuviera en paz, a labrar el camino por el cual debemos andar sin desviarnos ni parar, siguiendo a Jesús un día a la vez. Observa lo que sucedió en relación con el testimonio cuando fueron cuestionados por Jesús. Sé que sois descendientes de Abraham, les dice, pero me están queriendo matar, pero procuráis matarme, así les dijo. Porque mi palabra, la que sale de mi boca, no haya cabida en vosotros, les dice. ¿A quiénes? A los hebreos de su tiempo. Ah, sí, Jesús era hebreo, nació hebreo. Entonces, si de religión hablásemos, hablaríamos de la fe judía, ¿verdad? Pero no es de lo que vino a hablar Cristo. Porque Él nació hebreo, pero no habló de eso. Habló del reino, habló del Padre, habló del Espíritu Santo. Versículo 38 de Juan 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 37 y 38. Ahora voy al versículo 38. Y dice Jesús: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Palabra del Señor. Amén. Wow. Amado, ¿cuál es tu testimonio de vida? ¿Cuál es tu testimonio de vida? ¿Quieres vivir en el favor de Dios, amor? ¿Es tu intención, es tu propósito, es el anhelo de tu corazón vivir en el favor de Dios? Que es lo que empezó a compartirnos el Señor la semana pasada. Por eso esto es la segunda parte. ¿Quieres vivir en el favor de Dios? Entonces deja de buscar la felicidad o el gozo de Dios donde no está, ni de la manera que no se busca.
porque los pensamientos y los caminos de Dios son muchos más altos que los nuestros. Y no lo digo yo, lo dice su propia palabra. Solo googléalo, si tienes duda. Los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Mucho, pero mucho más altos que los nuestros. No importa la situación que pueda estar pasando, hermano. No importa cuánta tristeza haya en tu vida hoy mismo. Nunca dejes de confiar. Nunca dejes de amar. Nunca dejes de obedecer a Cristo. Puedes pasar o estar pasando por valle de sombra y de muerte, y aún así no debes temer mal alguno. Salmo 23, por cierto, es eso. No temas. Jesús está contigo. Dios el Padre está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Sí, que no importando cuál es la situación que hoy mismo estás viviendo, cuán difícil o extrema o sin salida pueda parecerte, no dejes de amar y de obedecer a Jesús. Y para poder amarlo y obedecerlo, tienes que tener una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios, tienes que buscarlo todos los días. Jorge, varón, pastor, como tú me quieras decir, solo hazlo con respeto. ¿Y cómo hago eso? Cristo buscaba de madrugada al Padre y se levantaba primero que nadie, se dormía al último que nadie. Se levantaba muy de madrugada, dice la palabra de Dios, y se apartaba para estar de rodillas delante de Dios, delante del Padre. ¿Y cómo lo hacía? Platicando y luego escuchando lo que Dios tenía que decirle. Pero también dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, en el libro, es el último libro de la Biblia, del Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 hasta el 21, que Él toca a la puerta todas las noches, es un caballero, toca a las puertas todas las noches, y que si tú le abres, dice la palabra de Dios, Él entrará a cenar contigo y tú con Él. Y entonces habrá intimidad, ¿verdad? Amén. Y le conocerás. ¿Qué te está diciendo? Así como tú lo buscas en las mañanas, Él te busca en las noches siempre. Siempre. Porque es un caballero. No va a entrar si tú no se lo permites. Amados, el mundo te ofrecerá alegrías momentáneas, hombre. Eso yo lo sé. Drogas, alcohol, entretenimientos superficiales, la sensualidad, lo que ofrece, lo que ves en la televisión, pues. Y aparentemente nada pasa. Libertad de género. No. Y sin embargo la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 1, dice, hombre y mujer los hizo. Y aquí no voy en contra de nada ni de nadie, ¿eh? No es lo que estoy intentando hacer. Dios me libre de enjuiciar a nadie. Ese no es mi papel, solo es el de Dios, de ningún hombre, solo de Dios. Pero Dios lo dice. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás queriendo lograr? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? ¿En dónde estás buscando? Porque el mundo te ofrece todo eso. Escapar, drogas, alcohol, fiesta, jajaja, entretenimientos, el fin, el weekend, acá, estoy hablando de mi época, se nota, ¿verdad? Acapulco, Valle de Bravo, era lo más ocurrido, Cuerna, ¿no? Eran los lugares comunes para toda la juventud en mi época. Y no porque me sienta viejo, pero así era. Y había todo esto que estoy compartiendo, incluida la sensualidad, ¿no? O la sexualidad también.
Y no es que esté mal la sexualidad, pero es bajo la bendición santo matrimonio, conforme al diseño de Dios. Pero si te mantienes unido a Jesús, aunque estés pasando momentos difíciles, tú y yo, y esa es su promesa, Él nunca te prometió en la palabra que nunca tendrías problemas, eso nunca lo dice la palabra de Dios, pero sí te afirma que siempre va a estar contigo. Amén. Así que aunque estés pasando momentos difíciles, COVID o no COVID, trabajo o no trabajo, ingresos o no ingresos, te alcance o no te alcance, o lo que sea, problemas de salud, problemas de relaciones humanas, familiares, aún en los momentos más difíciles, siempre vas a tener la compañía de Jesús. Busca, ora al Padre, al Hijo, a mi dulce Espíritu Santo. Cuéntale tu situación, díselo en voz alta, no pasa nada, pídele ayuda. Escuchaba y lo compartía el domingo pasado o el viernes, ya no me acuerdo, o el miércoles, perdón, que hicimos el estudio de discipulado, que había escuchado mientras corría al mediodía un salmo del grupo de alabanza del pastor Rudy Gracia allá en Florida, y decía básicamente, y así cierra el pastor Rudy Gracia, solo dile: Dios, ven, ayúdame, te necesito. Eso es todo lo que decía el canto. Dios, ven, ayúdame, te necesito. Porque todos los seres humanos tenemos momentos en donde ya no podemos más. Y no tiene nada que ver con que estés fuerte y seas el más inteligente. No tiene nada que ver con eso. Simple hay momentos, aunque seas el hombre más poderoso del planeta, y si no, si alguien conociese de los que me están escuchando, bueno, conozco un pastor que sí lo conoce, a Donald Trump, yo estoy seguro que ahora, si de verdaderamente sabe que es cristiano, eso es justamente lo que está clamando. Porque ya no sabe qué hacer. Dios, ven, ayúdame. Y miren que Donald Trump es un Ciro de estos tiempos, así lo discierno. Porque Dios lo ha usado para bendecir. Dios lo ha usado para alinear las cosas conforme al propósito de Dios. Ha regresado la fe a las escuelas en Estados Unidos, a la educación en Estados Unidos. Ha restablecido y fortalecido la relación con su pueblo escogido Israel. Por la razón que sea, pero ha sido usado por Dios. Es un Ciro de nuestros tiempos. Hay un antiguo himno que nos dice que no vuelvas atrás si ya has decidido seguir a Cristo. Hay una cantante, no sé si de República Dominicana o de ¿cómo se llama? Puerto Rico, de apellido Guidini. Yashira Guidini se llama. Perdón, es que no quería decir su nombre equivocado. Escúchenla. Tiene un salmo en donde habla justamente de esto. Hace un salmo con su canción y luego retoma este antiguo salmo que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Y tú? ¿Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo? Porque si así es, si no solamente es con la boca, sino verdaderamente con nuestro corazón, nuestra vida debe estar reflejando la luz del rostro de Cristo de alguna manera, en cambios reales que otros observan. Oye, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué ya no fiestas? ¿Por qué ya no? Y yo no estoy hablando, no digo que no te diviertas, tampoco estoy diciendo eso, Yo no digo que no tengas reuniones familiares o con amigos y hagas una carne asada y para los que son demasiado legalistas, y tomarse una cervecita o una copita o dos de vino y ya, ¿no? No estoy diciendo que no lo puedas hacer. Lo que te estoy diciendo, amado, es que una cosa es eso y otra cosa es lo que el mundo ofrece, que es el exceso.
Y además apostarle a que a eso es la felicidad, y que eso es el éxito, y que así mides la victoria, por el auto que tienes en la puerta, por cuánto tienes en la cuenta bancaria. Eso es útil, pero no es medida de éxito y victoria, conforme a la palabra de Dios, conforme al diseño del reino de Dios. Oh, amado. Si te decides a creer que vas a perder tu salvación mañana, quizá por debilidades que no habías considerado antes, o por tentaciones de Satanás, el diablo ahí está, el mal es y también el bien es. Halal, derecha, santificación. Haram, izquierda, maldición. Halal, derecha, bendición. Haram, izquierda, maldición. Por eso aleluya viene del árabe y significa bendición en todo lo que hagas. Aleluya para ustedes, en el nombre de Jesús, con todo lo que están recibiendo en esta serie. Aleluya. Pero si tú crees que vas a perder tu salvación, que Jesús obtuvo sin que tú hicieras nada, y que aún así la puedes perder, entonces nunca vas a tener gozo en ti. Si de corazón confesaste que Cristo es tu Señor y Salvador, y lo confesaste públicamente, las dos cosas, de corazón crees y lo confiesas públicamente que Cristo es tu Señor y Salvador, y que dio su vida hace casi 2000 años en esa cruz, y que derramó hasta la última gota de su sangre por tus pecados, por los míos, por los de todos los que fueron antes que Él, por todos los que eran en el momento que estaba dando su vida, y por todos los que vendríamos después, tú ya eres salvo y perdonado, y esa salvación no la vas a perder nunca. Amén. Amén. Y ese solo hecho te debería hacer vivir en gozo. Amados, para el apóstol Pablo, por ejemplo, para que él enseñara, cuando miramos al futuro, nos regocijemos en la esperanza de la gloria de Dios, en esa esperanza de que vamos a estar presentes en la gloria de Dios. Ya estamos en la gracia, Por cierto, el Nuevo Testamento es el Evangelio de la gracia, del regalo eterno que recibimos solo con confesar nuestra boca, pero también con nuestro corazón, que Él es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador, y que derramó hasta la última gota de su sangre en aquella cruz hace casi 2000 años. Amén. Por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de los que fueron, de los que son y de los que van a ser, aunque tú y yo ya no estemos. Pero Pablo te dice algo más: la gracia terminará, porque te vas a encontrar con la gloria de Dios y vamos a vivir en medio de la gloria de Dios. Amén. Pero quienes no creen en la esperanza, quienes no pueden vivir en la gracia, pues tampoco van a poder creer ni vivir en la gloria. ¿Y qué es esto? Tu justificación de tu pasado. Es esto, es decir, la justicia ya se hizo sobre todo lo que tú fuiste, si ya confesaste con tu boca lo que tu corazón ya cree, que Él es el Hijo de Dios. Si tú de verdad ya lo hiciste así, tu justificación ya pasó, por eso ya eres salvo y nunca vas a perder esa salvación. Pero ¿quién eres hoy si ya hiciste esa confesión de fe? Y eso no depende de ti. Dependía de lo que iba a hacer e hizo Cristo, lo que hizo en aquella cruz. Ahora sí, ¿qué crees? ¿Qué estás creyendo? ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién estás siguiendo? Porque tampoco tu futuro en esa gloria depende de ti para nada, Para nada. Nada que hagas te va a llevar a esa presencia de gloria. ¿No me crees? Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan
Vamos a Juan. Lo tengo aquí claro, pero el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 y hasta el 11, dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Amén. Dice, todo pámpano que en mí, dice, todo pámpano que está en mí, pero que ya no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, dice la palabra de Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Palabra del Señor. ¿A quién está siguiendo? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Versículo 9. Permaneced en mi amor. ¿Cómo tú puedes permanecer en el amor de Dios? Teniendo una relación con Él. Buscándolo todos los días. En las mañanas tú, en las noches Él toca, pero tú ábrele. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Obediencia. Quiero más que sacrificios, dice la palabra de Dios en el pacto de la ley, en el Antiguo Testamento. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, escribe Jesús, y permanezco en su amor. Y estas cosas, cierra, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿A quién estás siguiendo que te prometa y cumpla todo lo que dice aquí en Juan en el capítulo 15, versículos 1 al 11? ¿Hay alguien, alguno, una persona, un hombre, nómbralo, o mujer, que te pueda prometer y hacer que se cumpla eso? Comparte esta palabra, por favor. Compartan este mensaje. No es para mí, no solo es para ustedes. Es para que se sepa la verdad, para que conozcan al Dios 3 veces santo. Porque el mandato de Dios para mí fue: háblales de mí y acompáñalos a que aprendan a tener una relación conmigo. Viste a la novia, me dijo, de blanco lino fino. ¿A quién está siguiendo? Lucas 5:11. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Quiénes llevaron a la tierra las barcas? Aquellos de los apóstoles que eran pescadores y que él llamó. Y sin
pensar en nada, sin voltear la cabeza, sin dudar un segundo, dice la palabra de Dios, dejándolo todo, le siguieron. Amados, yo no sé, no puedo ni imaginar, puedo discernir en el Espíritu, porque de repente me ha usado así, no siempre, ¿verdad? Que hay algo que en la forma como Él hablaba, o sigue hablando, perdóname Señor, sigue hablando por medio de mi dulce Espíritu Santo, que no había manera de que le dijeran que no. Claro, cuando ya habían sido predestinados, porque su pueblo mismo lo mató y lo crucificó. Pero estos lo dejaron todo, sin dudar ni un segundo. ¿Te puedes imaginar el carisma que había en este hombre? El Hijo de Dios. ¿Qué era lo que Él transmitía completo? Porque no era solo su físico y su voz, era todo completo Él. Hoy, en pleno siglo XXI, muchas publicaciones en la social media, en las redes sociales, en los blogs, en las páginas web, hasta como argumento de venta de predicadores y de los que no lo son, motivadores profesionales algunos, la frase más usada: sígueme. Follow me en inglés. Sígueme. Esta frase se ha convertido en una de las más reconocidas y populares en el mundo entero. Más que nunca en este tiempo. Todo el mundo parece andar buscando seguidores. Gente que lo siga, y si no, solo chéquense Instagram, solo chéquense Twitter, solo chéquense Facebook, por hablar de las 3, YouTube, por hablar de las principales 4 redes sociales. Bueno, ahora LinkedIn en las redes profesionales, ¿no? Ya tengo tantos seguidores. Mi video, mi nota la vieron tantas miles de personas. Por cierto, el video de la semana pasada, yo mismo estaba sorprendido. Más de 1100 personas han visto el video. O un pedazo, yo no sé. Y se ha compartido casi 200 veces. Yo no sé qué pasó. Gloria al Señor. Pero es obra de Él, no mía. Yo no hice nada distinto de lo que hago todos los domingos. Clamo al Señor para que esta vez sea así y que los poquitos que están viéndolo ahora se multipliquen en cientos y miles, porque el mensaje es del Señor, no mío. Yo no quiero seguidores para mí. No, Señor. Yo solo soy un instrumento para que haya más seguidores de Cristo y más discípulos de Cristo. Amén. Esto se ha convertido en una obsesión social en la cultura actual. Nuevamente, ¿a quién estás siguiendo? Ya otra pregunta más delicada y un poquito más profunda. ¿Quién te está siguiendo a ti? En el caso de los que somos padres de familia, pues deberían ser nuestros hijos. Y más que seguir, acompañarnos nuestra esposa, ¿verdad? Nuestros hijos seguirnos y acompañarnos nuestra esposa, y al revés también. Está sucediendo. Mira lo que dijo Cristo a los líderes religiosos de su tiempo. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 7 al 8. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Palabra de Dios. Por eso Romanos 10, 8 al 10 dice que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. No vale y no es suficiente que lo digas solo con tu boca. Y lo dice el mismo Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
palabra del Señor. Ya esos eran a quienes el pueblo seguía. A esos. El corazón de ellos frío. El corazón de ellos, dime dónde están tus tesoros y te diré dónde está tu corazón, dice la palabra de Dios. Y este aquí que aquel pueblo seguía a aquellos líderes religiosos, pero estos no tenían el corazón en Dios. Solo hablaban de Él, pero no lo conocían. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estoy yo? ¿A quién estoy siguiendo en realidad? ¿En qué estoy creyendo? ¿En quién estoy creyendo en realidad? Mira, si tú observas las redes sociales, todas estas que te dije, Instagram, Periscope, bueno, no, omití Periscope, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn la saco un poco porque es una red profesional y aún así ya vemos, hermanos, siervos de Dios, que mandamos mensajes concretos y ponemos cosas concretas al respecto de la palabra de Dios y de Cristo ahí. Pero si tú observas, y yo lo he hecho detenidamente y lo analizo continuamente, publicaciones en diversos medios sociales, incluidas estas redes, he identificado que muchos ponen palabras muy espirituales. Por ejemplo, ahora todo el mundo habla de propósito. Eso es bíblico, es diseño de Dios. Y ahora todo el mundo habla de propósito. Ya no hablan de objetivos, hablan de propósito de vida, de propósito de empresa, de propósito personal. Eso es bíblico. Entonces, ahora usan palabras muy espirituales para atraer a la gente. Incluso citan porciones de las Escrituras en lenguaje más actual, claro, en el lenguaje de ellos, no exactamente la porción de la Escritura. Pero también dan gracias a Dios por su fidelidad y bondad en los posts, en Twitter, en Facebook, Instagram, LinkedIn, ¿no? Chido, como dicen los chavos. He conocido a más de uno personalmente. Y entonces te das cuenta que o ni son cristianos, o son cristianos de las secretas, es decir, solo ellos saben que son cristianos, o son cristianos rebeldes, que viven conforme a las reglas del mundo y hasta perversos, es decir, quién sabe si son cristianos. Mi pastor Gary César, y digo mi pastor porque aunque ya no estoy en su cobertura, digamos, porque me congrega en su congregación, y me acuerdo que él, cuando hablamos de que Dios me había hablado a levantar esto que hoy se conoce como el reino de Dios, ministerios, él me dijo, ¿quieres mi cobertura? Le digo, Gary, yo no soy bautista, no te la puedo pedir y no te quiero provocar un problema. Y Gary lloraba junto conmigo, porque nos queremos mucho, nos amamos mucho. Yo reconozco en Gary César, así como en Armando Luz y mi único otro pastor, o a Ismael Siragüen, que ya, bueno, él dice que se retiró, pero ahora ya armó una iglesia allá en donde vive, nunca va a dejar de ser pastor, pero bueno, pues el mover de Dios en mí es un poco distinto quizá, mucho más campechano, abierto. Yo no soy tan resumido, tan expositivo como, por ejemplo, como lo es mi pastor Gary. Yo lo sigo viendo como mi pastor, porque le amo como varón de Dios y como general de Dios que es, así como lo es Armando. Ni me comparo con ellos, líbreme Dios de eso. Y Gary dice mucho esto, es un diablo mojado, es decir, ya pasó por las aguas bautismales, pero pues nada más, ¿no? Eso no lo hace santo ni salvo. Hay mucho de esto hoy en redes sociales. Gente que utiliza la palabra de Dios, o pensamientos que encuentra en la palabra de Dios, o cosas que Cristo mismo dejó registrado en la palabra de Dios como propias, cambiándolos el lenguaje, o incluso a veces sí se haciendo la cita bíblica directa para ganar seguidores. Pero cuando tú los conoces te das cuenta que no son. Así eran los líderes religiosos del pueblo de Israel en el tiempo de Cristo. Por eso les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues hoy pasa lo mismo. El Señor les llamó sepulcros blanqueados.
Carlos, amigo, bienvenido. Y al respecto de esto de sepulcros blanqueados, les dijo a sus discípulos, le hace a los 12 más los 70 que le seguían todo el tiempo. Porque ese era el grupo que andaba con Cristo esos 3 años de su ministerio. Y se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14, que dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Uf, qué fuerte. Son ciegos, guías de ciegos. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Habla Cristo y continúa. Y si el ciego guiare al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Palabra del Señor, amén. Yo no sé tú, amado, pero cuando yo veo este tipo de escucho este tipo de cosas, cuando analizo este tipo de cosas, cuando veo que hay gente, pero también hay seres humanos que están creyendo en este tipo de personas, me enoja mucho. Me siento quizá un poco como se sintió Jesús cuando encontró a aquellos cambistas en la casa del Padre, en el templo de Dios, en Jerusalén. Porque estaban haciendo trueques y suertes para recibir las ofrendas. Estaban haciendo negocio con la obra de Dios, con la obra de su Padre. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Se enfureció, se desató el bordón que traía en su túnica, que era una cuerda gruesa, y los azotó con la cuerda y les tiró las mesas y los sacó. Déjenme decirlo así, a patadas, no lo dice así la palabra de Dios, ¿no? Yo lo interpreto así, los sacó a patadas y a cordonazos, ¿no? Cuando yo encuentro gente así, me enojo. Pero es una tremenda responsabilidad ser alguien a quien otros siguen. Ser un líder que Dios ha levantado, sea por redes sociales, como es mi caso, sean pocos o muchos. Nuevamente, la semana pasada estoy sorprendido. 1,200, 1,300 personas han visto el video. Se ha compartido casi 200 veces. ¿Qué pasó? No sé, hice lo mismo que hago todos los domingos. Hoy no, creo que no ha sucedido, pero no importa. Yo les invito a quienes lo están viendo, lo compartan, lo multipliquen, inviten. Estos mensajes son para ustedes, son para reflexión, son mensajes de palabra eterna, que sirven hoy, que sirvieron antes y que van a seguir sirviendo aún cuando ya no estemos aquí. Y que aplican no solo a tu vida natural, por supuesto primero a la espiritual, pero también a tu vida familiar, a tu vida, a tu carácter. Y si transforma tu carácter, que es lo que Dios quiere, transformarte por dentro primero, todo a tu alrededor se va a transformar, incluye tu actividad de negocios, profesional, familiar, tus relaciones. Hay tanta obsesión por las redes sociales hoy. Juan 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y luego también ahí mismo en Juan 10, pero antes en el versículo 4. Juan 10, versículo 4. Y cuando has sacado afuera todas las propias,
Va delante de ellas. ¿Quién va delante? El pastor. ¿Delante de quién? De las ovejas. ¿Y qué pasa? Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Palabra de Dios, amén. Yo sigo a Cristo, amados. ¿Y saben por qué sigo a Cristo? Porque creo en Él. ¿Y saben por qué creo en Él? Porque impactó como un tren mi vida en la adolescencia. Y aquí hay alguien que no sé si siga viendo, es testigo de ello, porque él estaba en esa misma congregación. Sí, me alejé del Señor. Y sí, pequé y sigo pecando, como todo el mundo. Pero el Señor nunca me dejó. Hay muchos testimonios que les puedo dar que durante todos esos años que anduve en el mundo, creyendo en la carrera de la rata corporativa, Él me cuidó, me guardó y me escogió. Hasta que un día por fin escuché esos toquidos y le abrí la puerta. Y aquí estoy. No le hablaba ni a las piedras y ahora no me para la boca. Una cosa que es evidentemente triste, amados, es cuántos cristianos hay dentro de nuestras congregaciones que incluso enseñan clases dominicales o que dan estudios bíblicos o que hasta lideran ministerios o que cantan en coros, que capacitan líderes. O como dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Tienen apariencia de piedad, pero viven enredados en los negocios de la vida. Palabra de Dios. Wow. Hay gente que es muy hábil para hacer parecer que su testimonio es un testimonio conforme al corazón de Dios. Pero el olor que sube al trono de la gracia no es fragante. Y ese es el olor que quiere el Señor que suba a su trono, como olor fragante. Aún más siendo amigos de este mundo, como dice Santiago 4:4, eso lo dice Santiago 4:4, son amigos de este mundo. Siguen, ¿a quiénes? A artistas, a cantantes famosos del mundo, a deportistas famosos, muchos de ellos que son fornicarios, adúlteros, perversos, homosexuales, lesbianos. Y vete a saber en qué otras cosas andan metidos y ni lo saben ni lo siguen. Solo porque son populares y famosos, solo porque tienen un aparato de marketing atrás de ellos. Yo no quiero hablar de ninguno en particular, pero eso es lo que está pasando. ¿A eso siguen? Ese es el mensaje que están siguiendo, ese es el ejemplo que están siguiendo. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra de Dios. ¿A quién sigues? ¿De quién tomas consejo y ejemplo? Una cosa es cierta, amado. Las líneas de separación personal y espiritual están muy juntas. Escucha, las líneas de separación espiritual y personal están muy juntas. Muy juntas. Tanto que si tropiezas en una o en otra, hay impacto en una o en otra. Pero cuando entras en el mundo de las redes sociales y tu testimonio no es consistente y congruente, no es leal y obediente a tu comunión con Dios y a tu decisión por el Señor, si es que ya lo hiciste, y si no te invito a que lo hagas, estas líneas se borran, se quedan como nebulosas, se quedan como... Entonces vean tu perfil y bueno, entonces eso no es. Yo te invito a que veas mis perfiles. En algún tiempo sí, de repente publicaba cosas y decidí ya hace tiempo que en mis muros y en mis perfiles no iba a haber otra cosa que no fuera lo que estoy haciendo hoy.
porque hasta de política en algún momento quise medio opinar a la luz de la palabra de Dios y lo único que provoqué fue enojo. Dije, ni esto. Y no estoy diciendo con esto que no tenga que haber hijos de Dios en las altas esferas de gobierno. No, no estoy diciendo esto. Al revés, eso es justo lo que este mundo necesita. Es justo lo que este país necesita, por ejemplo. Pero yo no he sido llamado a eso. No, al menos aún. No sé si el Señor lo vaya a hacer algún día. Muchos cristianos líderes de nuestras congregaciones, asistentes de pastor, diáconos, maestros de la escuela dominical, hijos de pastor, líderes pues, que deberían ser un buen ejemplo a otros cristianos y tener un testimonio digno de imitar, evidentemente no practican el apartarse del pecado, le hace, no viven en santidad, porque ese es el significado de la palabra santo, apartado para Dios. Santo no significa ser perfecto, amado, eso es una mentira. Santo en su original en hebreo significa, en griego, significa apartado para Dios. Romanos 6, capítulo 1 al 23 te habla mucho de eso. Apartarse del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 te habla de eso. Exhortar, y si no hacen caso, apartarse de aquellos cristianos que andan en pecado abierto y que no hacen caso. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. De cristianos que están viviendo una vida en desorden, sin sujeción. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 y también versículos 14 y 15 de Segunda de Tesalonicenses 3. Por la gente con la cual se relacionan. Y no digo que no tengas amigos que no sean cristianos, no. Pero aún entre los amigos que son cristianos, hay quienes se comportan con valores. Y que no viven su vida como si fuera una fiesta de bacanal romana continua, ¿no? Y luego hasta los tienen de amigos en Facebook. Cuida a quién tienes de amigo en Facebook. Yo sí me fijo cuando alguien me pide una solicitud de amistad, Yo casi nunca pido solicitudes de amistad. Es rara la solicitud. Creo que al único que le he pedido solicitud de amistad fue a Armando Alducin, que fue mi pastor, es mi pastor, porque nunca dejan de ser tus pastores. Luis Gabriel César, que fue y sigue siendo mi pastor de alguna manera. Y Dante Gebel. Son los únicos tres, creo que a los que yo les he pedido solicitud de amistad. Y los tres la aceptaron, por cierto. En Dante me llamó la atención porque con la vida como la lleva, es una vorágine, es un dínamo, el hermano Dante, el pastor Dante, pues me sorprende que me haya aceptado, ¿sí? Pero bueno, viendo cómo vive, que no lo para nada, ni nadie, bueno, va a tener la pila atómica de Dios, pues se ha de haber dado un segundo, ¿verdad? Sí, pum, ya, no sé. Pero yo sí cuido quienes me piden solicitud de amistad, me meto a sus perfiles y veo que sus perfiles tienen 3 fotos y es la misma, que pasa mucho. O que viene de no sé qué lugar de África, que típicamente es para tratar de esquimarte, de engañarte y sacarte dinero, porque pasa mucho. Yo sí cuido a quien dejo que esté en mi red. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Amado, si vas a invitar a otros que te sigan, asegúrate que estás imitando tú a Cristo, porque entonces van a seguir a Cristo, no a ti. ¿Capichi? Si vas a invitar a otros a que te sigan, asegúrate que eres alguien digno de imitar, porque tú mismo eres discípulo de Cristo, porque tú mismo estás siguiendo a Cristo. ¿Pero qué significa seguir a Él? Ir por donde Él va, que Él o ella es tu líder, que estás oyendo su conversación, que estás considerando su punto de vista, que estás aprendiendo de sus palabras, que estás siguiendo su ejemplo, que vas a imitarlo, que lo vas a intentar al menos. Eso significa seguir a alguien. Proverbios capítulo 13, versículo 20,
Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice la palabra de Dios: el que anda con sabios, sabio será. ¿A quién estás siguiendo? Y solo para concluir, amados, cuando tus ojos están en Cristo, el Espíritu Santo trabaja. Oh, sí. Cuando tus ojos están en Cristo, el Espíritu Santo trabaja. Amén. Te miras a ti mismo. Miras a Jesús y Él trabaja. Te miras a ti mismo, Él se para, porque tú estás haciendo las cosas como tú quieres. Y Él entiende que no lo quieres en tu vida. Pero si miras a Cristo, Él trabaja por ti. Miras a Jesús y Él trabaja. Él no vino a llamar la atención para sí mismo, el Espíritu Santo vino para que pongas a tus ojos en Cristo y sigas sus pasos. Para eso nos dejó Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Un día verás que Jesús compone tu mundo físico, para empezar de manera correcta. Nuestro pasado ha sido justificado por fe. Nuestro presente estamos permanentemente e irrevocablemente en el favor de Dios si ya decidimos por Cristo. Amén. Y nuestro futuro será por siempre la gloria de Dios. Tú y yo vamos a irradiar la gloria de Dios si permanecemos en Cristo llenos del Espíritu Santo, buscándole todos los días y recibiéndole todos los días. Dios te deja ver sus planes en visiones y sueños. La profecía de Joel fue mencionada por el apóstol Pedro en el libro de Hechos cuando dijo: cuando el Espíritu Santo venga. Y llegó. Hechos 2, Hechos 19. Lean el libro de Hechos, pero Hechos 2, capítulo 2 y Hechos capítulo 19 concretamente. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. Estás caminando bajo un pacto, el pacto de la gracia con Dios. Pero ¿cómo puedes caminar y no estar de acuerdo? Hoy estás sano. Hoy estás sano. El poder de Dios entonces puede fluir en ti. Amén. Pero antes que veas tus victorias en la verdad, tienes que verlas dentro de ti primero, en tu corazón. Es importante que veas primero lo bueno dentro de ti antes que se hagan realidad. Eso es la definición de fe en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque la Biblia dice: el hombre bueno saca del tesoro de su corazón buenas cosas. Empieza a verte tú mismo como un milagro, tú misma como un milagro. Ya sea que fuera un bebé, sanidad, tus finanzas personales. Visualiza que todo lo que haces es bueno y mira el favor de Dios en el proceso y deja la duda de lado. Porque ahí en esa posición, cuando estás viendo lo bueno, cuando estás viendo el favor de Dios, cuando estás viendo en el gozo de Dios, cuando tienes una relación con Dios, es ahí cuando hablas y esto ocurre. Mira lo invisible. Haz lo imposible y experimenta el poder de visualizar cómo Dios lo hace. Y todo eso porque estás sobre los pasos de Jesús. Amén. Te vuelvo a decir, mira lo invisible. Haz lo imposible y experimenta el poder de visualizar cómo Dios lo hace. Y todo eso porque estás sobre los pasos de Jesús. Sobre los pasos de Jesús. Oh amado, en el nombre de Jesús,
Yo te clamo al Señor para que este mensaje que has recibido hoy sea un mensaje de vida, sea un mensaje de paz, sea un mensaje de salvación para ti. Pero que sea un mensaje que nos invite y te lleve a andar sobre los pasos de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que hemos pasado, Señor, y este mensaje largo, como están siendo ya tus mensajes, pero fuerte, poderoso, Señor, profundo, Señor, y de grandísima enseñanza. Padre mío, que cada uno de los que ha escuchado, aunque sea un pedacito o todo o trozos, o lo haga después, Señor, invitado por los que sí lo han hecho, o simplemente porque les llama la atención en las publicaciones, Señor, se lleven a su corazón y tú les toques. Dulce Espíritu Santo, tócalos y empiece esa transformación, ese llamado, ese carisma, ese magnetismo, por llamarlo en las palabras naturales, que solo tú tienes, no yo, pero que tú hablas, Señor. Yo te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y creo, Señor, que todos quienes han escuchado esto también van a recibir señales, Padre mío, en su espíritu, van a recibir señales, Padre mío, en sus mentes, van a recibir señales, Padre mío, en sus corazones, aún en sus cuerpos, que sanarán de cosas que les han venido molestando. Así lo cree mi corazón y así lo habla mi boca, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Dios les bendice. Nos vemos pronto, muy pronto. Dios les bendice.